porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Hoy miércoles 27 de febrero y bueno, está la ciudad tomada por la celebración, entre comillas, que todos los años nos ponen este brete de no poder circular libremente en toda la ciudad, que el gobierno, el Nicolás Maduro ha convocado, pues. Entonces, bueno, llegamos justo a tiempo hoy con una invitada muy especial, la doctora Isabel Pereira, con la cual conversaremos en cuanto le demos las gracias a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Wilixar Calla en la gerencia de producción, a Kenger Jaramillo en la producción de este programa, a César Arteaga en los controles. Y bueno, estamos tratando de ubicar a Víctor Maldonado por Skype. ¿Aló? ¿Está Víctor allí ya comunicado? En la conducción, Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Bueno, hoy miércoles 27 de febrero, como les decía, pues la ciudad congestionada totalmente con esta situación de la toma por parte del régimen. Bueno, como siempre, muchas noticias en nuestro país. Bueno, porque nuestro país está en la mira del mundo, ¿no, doctora Isabel? Y bueno, Estados Unidos pide al Consejo de Seguridad votar por la ayuda humanitaria para el país. El diplomático Elliot Abrams, que fue designado por el presidente Trump para todo el tema de Venezuela, asegura que esta semana habrá una resolución para que los insumos tan necesarios para nuestro país, volvemos y lo repetimos, tan necesarios e importantes porque son medicamentos para gente que los necesita y estos alimentos para la población más vulnerable como son los niños, las personas mayores, de alimentos, proteínas que vienen allí. Otra noticia es que, bueno, habían dicho el señor Nicolás Maduro que iba a dar el asueto de carnaval desde este jueves, pero bueno, tanto el sector empresarial como el sector bancario decidieron que no, que van a trabajar y le han dicho a su personal que sí se va a trabajar como normalmente, porque en este momento en que la economía está tan deprimida, tomar más de una semana de vacaciones es complicado para un país como Venezuela que está sufriendo, bueno, de una situación económica bastante difícil. Bueno, Víctor, ¿estás allí? Así es, Rocío, ¿cómo estás? Bien, chévere. Aquí tenemos a la profesora Isabel Pereira, con quien vamos a compartir, bueno, análisis sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber invitado a una persona tan querida como Isabel Pereira, a quien le mando desde aquí un fuerte abrazo. La verdad, Isabel, que desde que supe que venías, estaba muy contento y muy complacido para intercambiar contigo. Así bueno, es. Igualmente yo de estar contigo y con Rocío, que son dos personas que yo admiro, aprecio y respeto por su lucha incesante por la libertad. Así es. Bueno, Isabel, y vamos a conversar entonces sobre cómo estás viendo este proceso. Vi que estabas, antes de venir, terminando tu artículo donde se lo dedicas a la Fuerza Armada Nacional. Y bueno, todo este proceso tan complicado y bueno, pero a la vez tan esperanzador para Venezuela de una salida hacia la libertad, ¿no? Bueno, esa dedicatoria a la Fuerza Armada viene de una reflexión muy profunda. Yo acabo de ver un programa en Globovisión donde dos analistas, uno de ellos muy amigo mío,
hacen un análisis de la situación de Venezuela y omiten totalmente la alusión a lo que significa la invasión y el dominio de Cuba en Venezuela, la penetración cubana en Venezuela. Y eso es algo que no se puede dejar de lado. Eso es una clave para entender por qué Maduro asume las posiciones que está asumiendo. Entonces, yo escribo en un artículo que debería salir en el Nacional el próximo domingo, algo que yo llamo la traición de las Fuerzas Armadas. Porque el hecho de que las Fuerzas Armadas venezolanas, que son Fuerzas Armadas que han sido representantes y símbolos de la lucha por la libertad en el mundo y en América, estén sometidos al dominio de un país extranjero, eso no tiene ninguna justificación, ni hay ninguna explicación, ni es algo que se pueda perdonar. Incluso los mismos cubanos, yo estuve en una entrevista con Carlos Montaner y María Guerlao en Miami, y ellos me decían, siendo cubanos, bueno, ¿cómo es posible que una isla pobre, muriéndose de hambre como Cuba, someta a un país como Venezuela que aparentemente tenía todo? Que tenía instituciones, que tenía una fuerza armada? ¿Cómo es posible que se haya dado ese sometimiento? Que Ramiro Valdés llegue a Venezuela y sea un jefe, el gran jefe del alto mando militar en Venezuela. ¿Cómo se explica? Eso se lo preguntan los propios cubanos. Entonces, esto es un primer acto de traición, pero es que hay una segunda parte que yo creo que también es bien grave decir. ¿Sigo? Sí, adelante. Bueno, entonces, lo que ocurrió el 23 de febrero. ¿Qué ocurrió el 23 de febrero? Frente a todas las expectativas que pensamos que podía haber algún tipo de conciliación que permitiera que la ayuda humanitaria entrara, porque todos sabemos la desesperación. Hay 300.000 niños en peligro de muerte, que se permitiera la entrada de los medicamentos. Lo que sucedió fue totalmente lo contrario. Fue una guerra desatada con el permiso de las Fuerzas Armadas, porque hay que decirlo. ¿Por qué Iris Valera libera a estos tipos, a estos delincuentes, y debe haberles prometido la libertad para que ellos sean los que azoten a la población civil, a que todas aquellas personas que estaban protegiendo las cargas de ayuda humanitaria? ¿Por qué se hicieron de un lado y dejaron que los colectivos armados desataran el pánico en las ciudades venezolanas? Entonces, ¿qué es esto? Si uno piensa en el papel de las Fuerzas Armadas, que son garantes y protectoras de la seguridad de los venezolanos, ¿qué significa esto? Otra traición, y muy grave, porque la gran traición fue haberse subordinado a Cuba. Y esto del 23 de febrero, ¿qué fue? Cuando ellos permiten que delincuentes armados, que colectivos formados por gente que no tiene ningunos compromisos éticos con nada, que son sobrevivientes, que son esos pobres venezolanos arrojados por la miseria, sin educación, sean los que apliquen la represión de una manera o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos entender la arremetida contra la tribu Pemón? ¿Qué dices tú? Ahora Isabel, eso que tú estás diciendo es muy importante, porque hay una discusión de fondo sobre las bondades del chavismo originario, y hay que decir que uno de los legados más viles del chavismo originario es haberse entregado a los brazos de Fidel, y de parte de las Fuerzas Armadas es haber transformado una institución republicana en una coral de adoratrices del socialismo y del caudillo que les representaba a ellos Hugo Chávez. Son traiciones seriales. Ahora, Isabel, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir persiguiendo como gatas locas a unas Fuerzas Armadas que no son, a las que hay que hablarles con muchísimo más claridad y firmeza? Porque, como tú lo dices, traicionaron al país no una vez, sino varias veces, y que ahora mantengan esa cómoda indiferencia y que hayan permitido, digamos, que estos grupos paramilitares sean los representantes de la violencia, entre comillas, legítima, ya es el colmo, ¿no te parece? Bueno, es que por eso es que yo llamo que la traición continúa. O sea, una traición continuada desde el más alto nivel, que es haber entregado el potencial militar de resguardo de Venezuela a un país extranjero como Cuba, por razones ideológicas, y luego permitir la masacre que cometieron contra los venezolanos internamente, omitiendo, anulando su papel de protectores. Entonces, ¿cómo se puede llamar eso? ¿Quién es ese alto mando militar?
Esos son los altos traidores. Yo creo que nosotros no podemos seguir llamándolos amablemente a que se vengan de un lado. Yo creo que hay que identificar al alto mando militar y responsabilizarlo por lo que está ocurriendo en Venezuela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es que ellos van a permitir, ya empezaron, por eso es que la señora esta Rodríguez y el Diosdado dicen, eso es una punta del iceberg de lo que podemos hacer. Claro que lo pueden hacer peor. Y eso es lo que nos están diciendo, pero no tenemos que asustarnos. Lo que tenemos es que pararnos y enfrente, Juan Guaidó, ¿qué tiene que decirle? Dejar de decirle, por favor, Cuba, salga. No. Exigir la salida de Cuba. Llamar a un acuerdo mundial, internacional, para que se obligue a Cuba manos fuera de Venezuela. Cuba, manos fuera de Venezuela. Eso es lo que tenemos que exigir. Y eso es lo que nos enseñó el 23 de febrero, que la traición continuada de las Fuerzas Armadas permitió que estas muertes ocurrieran, que los grupos de indios nuestros ancestros, fuesen tratados con esa vileza, que personas nobles que cumplían funciones sociales fuesen asesinadas. Entonces no podemos permitirlo. Esa es la gran traición de la Fuerza Armada y tenemos que denunciarlo con todos nuestros bríos y con toda nuestra fuerza y exigir que haya un acuerdo, exigirle a Juan Guaidó que exija la salida. Cuba, manos fuera de Venezuela. Así es, Isabel, eso es tan importante. Y bueno, tú acabas de regresar de un viaje donde tuviste la oportunidad de hablar con una investigadora muy profesional que tiene pues cifras y data de cómo ha sido la intervención de los cubanos en Venezuela. La profesora María Berlau, creo que se llama, que bueno, que ha estado haciendo un monitoreo permanente de la penetración en todos los ámbitos de los cubanos en Venezuela y es bueno que nos comentes también pues sobre esta información que tiene esta profesora que creo que es de altísima relevancia para nosotros, ¿no, Víctor? Totalmente. Además hay un tema, tú estabas conversando, Rocío, le preguntabas eso a Isabel, y yo por otro lado imaginaba, bueno, ¿dónde estarán escondidos o resguardados esos miles o cientos de miles de cubanos que dicen que están en Venezuela? ¿Cómo es que operan? ¿Cuántos países ocultos están en este momento actuando contra el ciudadano venezolano, reduciéndolos a la servidumbre, amenazándolos con matanzas, imaginando este sistema, esta trama de crueldades? Así es. Bueno, yo creo que el trabajo de María Berlau es una documentación muy seria, porque la pregunta que ella se hace, ella me dice, yo me senté y dije, bueno, ¿dónde están las pruebas de lo que ha hecho Cuba en Venezuela? Déjame buscar las cifras y los hechos concretos. Yo no quiero suponer nada, sino voy a los hechos. Entonces, ella confiesa que para ella ha sido asombroso ver cómo ha sido la penetración, porque es la penetración primero en las Fuerzas Armadas. Entonces, ella dice que los viajes desde la rampa 4 del aeropuerto con aviones cargados de militares que iban a ser sometidos a procesos de lavado de cerebro era un trabajo ininterrumpido durante años. Entonces, por eso uno ve que esa resistencia que tienen parte de las Fuerzas Armadas es porque ellos han sido trabajados profundamente, ideológicamente, para ser convencidos de que la alternativa de crecimiento y desarrollo para Venezuela era la vía cubana. Pero no solamente eso. Además de eso, es una penetración, algo que a ella le asombró muchísimo fue encontrar que no solamente era la razón y la lógica de estos cuerpos militares, sino la entrada de vías, otras vías, donde intentaban apoderarse del espíritu de las Fuerzas Armadas. Y por eso es que ella me decía que el alto mando militar está formado por gente que se dedica a ritos de santería, una cosa que a uno le parece ridícula y cómica y que no la cree, pero ella dice, eso es cierto. Incluso Carlos Montaner decía, no puedo creer que hasta los límites que ha llegado esta gente, porque ellos no solamente están sometidos por la vía de la lógica, porque han creído en una ideología, sino que espiritualmente están sometidos, prácticamente abandonan su religión católica para someterse a otros ritos. Entonces, por esa vía, además, haberse apoderado del sistema de información de Venezuela, nuestras cédulas, nuestros pasaportes, el registro electoral, toda forma de identificación, todo sale, todo está en manos del cubano. María Berlau me decía,
hay bases de datos a las cuales no se les permite entrar a los venezolanos, que solo lo manejan los cubanos. Y ellos, con la autoridad que tienen sobre las Fuerzas Armadas cubanas y sobre las autoridades venezolanas, ellos tienen reservadas las principales centros de información y las bases de datos más importantes de Venezuela la tienen reservada en manos de los cubanos. Eso es un robo, eso es un asalto a nuestra nacionalidad, a nuestra patria. Y además de eso, o sea, haber penetrado en todos los medios que permitía esa especie de hegemonía cultural que ellos han querido establecer. Así con la prensa, con la radio, con los medios de comunicación. Ahí están los cubanos. Esa es la verdadera colonización que tenemos e intervención, y como tú decías, pues Cuba mano fuera de Venezuela, ¿no? Vamos a ir al corte, Isabel, y continuaremos para que nos des también, porque eres una mujer que muy optimista, siempre pensando en positivo, para que también nos comentes sobre, bueno, cómo estás viendo el liderazgo y cuáles serían las opciones que tiene Venezuela para salir de esta crisis. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con la doctora Isabel Pereira, quien es sociólogo, analista, investigadora, además de propuestas, ha hecho muchas propuestas de políticas públicas en el ámbito de la posibilidad de crear y generar empleo y riqueza en el país. Además está en el Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad, y de ahí escribió su libro Por un país de propietarios, que debe ser la consigna de todos los venezolanos, buscar ser un país de propietarios. Y también escribió un libro que se llama La quiebra moral de un país hacia un nuevo contrato social. Bueno, Isabel, pero para poder lograr ese contrato social, pues hay que tener un liderazgo claro, un liderazgo que encamine pues al país hacia las opciones de libertad que necesitamos, ¿no, Víctor? No sé si tú querías agregar algo más. Yo estaba pensando en las reflexiones de Isabel de la primera parte del programa, porque efectivamente la pregunta que queda en el fondo es ¿por qué una isla pequeña, pobre, él termina, digamos, dominando 1 millón de kilómetros cuadrados? Y esto, digamos, independientemente de que sean ellos menos, lo que han demostrado es tener una mayor fuerza cultural que los venezolanos. Y también recordaba lo trágico que fue para nuestra historia que buena parte de nuestros intelectuales hayan aplaudido con las 2 manos y con los 2 pies la figura de Fidel Castro. Esa, digamos, momento triste, cuando los abajo firmantes, que eran más de 1000, de todas las esferas de la cultura, llegaron y reconocían en Fidel una Dalit del progreso de los pueblos. Allí abrieron las puertas de Troya, entró el caballo de Troya, con la que nadie reprobaba eso en el fondo, y al final ya sabemos cómo está terminando. Ahora, yo no sé, Isabel, si tú has visto algún tipo de remisión intelectual de ese momento tan trágico.
Bueno, tú sabes que yo estaba leyendo a un intelectual belga, Godefriedi, que él nos daba un dato terrible. Él decía, ¿ustedes sabían que el 80% de los profesores de Oxford se declaran izquierdistas? Yo acabo de venir de los Estados Unidos y estuve en contacto allá con gente en las universidades. La penetración de las ideas izquierdistas en los Estados Unidos es terrible, porque es la idea de que la protección de los pobres, o sea, la idea de la superioridad moral de estas ideas socialistas. Entonces yo creo que en el mundo entero, en el mundo occidental, yo creo que tenemos que realmente, como dicen, ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede, lo que dicen en España, cómo se puede entender que en España a estas alturas exista un partido como Podemos? Que es un partido que es de las ideas más radicales del marxismo están representadas ahí. Los cambios que quieren hacer son cambios para destruir totalmente la sociedad española. Entonces, bueno, todo esto llega hasta nosotros. Yo creo que a Venezuela se le abre una cosa magnífica, una grandísima oportunidad, sobre todo a su liderazgo. Porque haber vivido todos estos episodios que estamos viviendo y que aspiro que sean episodios ya agónicos del socialismo del siglo XXI, ha permitido a la población venezolana entender una cantidad de cosas que no las hubieran entendido si no la viven. Que es que el socialismo no es viable, que el que destruir la propiedad privada es el fin de la destrucción y de la miseria. Que el hecho de que todo el poder esté en manos del Estado y sobre todo del Poder Ejecutivo hace que la democracia no exista, que no exista Estado de Derecho. No es posible que exista Estado de Derecho si desde el Ejecutivo se designa y se remite a aquellos jueces que no están de acuerdo con las decisiones del Ejecutivo. Entonces yo creo que el liderazgo venezolano tiene ahorita la oportunidad histórica más grande que hemos tenido en mucho tiempo, que es la oportunidad de darle un giro a Venezuela, de cambiar este modelo de propiedad que ha sido la base de la construcción de este modelo socialista que nos han querido imponer, porque el modelo socialista se impone sobre el poder que tenía, o el control del poder político desde el Estado, que tuvo el grupo que accedió al poder. Entonces, si nosotros ahora tenemos la oportunidad, porque hemos vivido el fracaso rotundo del intento de imponer el socialismo, yo creo que el liderazgo venezolano, el liderazgo futuro, estos jóvenes que están surgiendo a la política llenos de buena voluntad, que podrán equivocarse, pero son gentes que están luchando, que están entregándose en cuerpo y alma. Usted puede hacer una lista de todos ellos, incluso aquellos que parecen medio socialistas. Pero sin embargo son gente que va a tener que reflexionar, que va a tener que analizar, que va a tener que valorar las experiencias históricas. Esta gente tiene la gran oportunidad. Entonces ahorita está capitaneado por Juan Guaidó, pero ahí hay montones de gente, los diversos líderes de los diversos movimientos, gente joven que quieren cambiar el país. Este momento históricamente es único, porque estamos viviendo toda la destrucción que provocó solamente el intentar montar el socialismo en Venezuela. ¿Cómo será si se logra entronizar el socialismo en Venezuela? Sería la miseria total. Ahí sí sería verdad que estaríamos sin contemplaciones entrando en una etapa de destrucción y de miseria como lo han vivido todos los países que han asumido el modelo socialista. Entonces yo creo que la oportunidad que tiene nuestro liderazgo es maravillosa, es fantástica. Es una cosa tan inmensa que hasta da miedo, porque es la posibilidad de darle la vuelta en 180 grados a Venezuela. De cambiar, incluso cambiar lo que está en nuestras leyes. Nuestras leyes protegen el socialismo. Así es, protegen el socialismo. Bueno, y lo que tú siempre has destacado en tus intervenciones, lo del Estado patrimonialista, cómo eso está metido en la genética del venezolano, ¿no? El socialismo, a partir de lo que ha significado la dependencia de una riqueza natural que ha podido servir para la prosperidad y el bienestar, y se constituyó en un yugo de la dependencia y del manejo de tu vida y de controlar tu vida, ¿no? Como dice Rocío, pareciera parte de nuestro ADN, pero no lo es. Esa es la gran mentira. Yo acabo de terminar desde CEDICE un trabajo sobre la industria petrolera. ¿Y cuál es mi gran sorpresa? Cuando me doy cuenta que la industria petrolera es mandada, dirigida, totalmente determinada desde el despacho del presidente de la República. O sea, el presidente de la República nombra todas las autoridades, y no solamente ahora,
Siempre ha sido así. Sí. Uh-huh. Entonces esas cosas las tenemos que analizar y que cambiar. Para que Venezuela cambie, por eso es que nosotros insistimos en cambiar el modelo de propiedad, porque esa es la base del control político de los regímenes que alcanzan el poder y deciden desde la silla de Miraflores lo que se va a hacer con Venezuela. Hoy decidieron imponer el socialismo y aquí estamos viviendo todo el desastre que eso ha significado. Así es, y bueno, es un corset, como tú bien lo describes en uno de tus libros, pues que nos aprisiona, pero que hay que reventarlo, sacudírselo, quitárselo, porque tenemos que entrar en un proceso de transición que nos lleve pues precisamente a lograr la prosperidad, lo que todos los ciudadanos queremos ser, pues trabajadores, empresarios, pero que tengamos la posibilidad y la libertad de elegir lo que queremos para nuestro futuro, ¿no? Que eso en este momento no lo tenemos, pero que hacia allá estamos apostando. Víctor, Víctor se fue, se cortó la comunicación, debe ser porque el internet no está funcionando muy bien en estos últimos días, ¿no? Bueno, la oportunidad de liderazgo, yo insisto en esto, la ciudadanía tiene que reclamarle, porque ya en los pueblos, yo me recuerdo que hace unos 10 años yo entraba a cualquier pueblo a hablar con la gente y decía, bueno, es que yo estoy con Chávez porque nunca he visto tantas neveras entrando. Entonces hoy la gente sabe que todo eso ha sido una gran mentira, que ha sido una gran estafa, que te han robado, que tú ahora estás dependiendo de un carnet de la patria donde te tiran una bolsa CLAP con alimentos que no sirven para nada y que te compran con eso y que te piden la carnet de la patria pidiéndote que votes para que te den la bolsa CLAP y para que te puedas tener otros beneficios. Entonces ya hemos aprendido eso. Entonces vamos a hacer eso, que esa nueva enseñanza entre en el ADN y sustituya la vieja enseñanza sobre el socialismo. No podemos tener un Estado que entre en nuestras casas, que nos dirija, donde no tengamos vida privada, donde no tengamos oportunidad de pensar, donde no podemos conectarnos con lo mejor del mundo y de la cultura universal. Entonces esa es la gran oportunidad que tiene el liderazgo. Eso es lo que le tenemos que reclamar a nuestros líderes. No solamente que definan algunas políticas públicas, que hay que definirlas. Porque este problema no es un problema económico, este es un problema político. La situación que estamos viviendo no son por malas estrategias económicas, sino por un pésimo modelo político. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que le tenemos que nosotros exigir a nuestra dirigencia. Tenemos que exigir a nuestra dirigencia que miren hacia adelante, que evalúen realmente los estragos que ha causado este modelo de socialismo y este modelo de propiedad, y se atrevan a proponerle al país los grandes cambios que sabemos que son fuertes, pero que cambios indispensables para que podamos vivir en libertad. Así es. Bueno, vamos a ir al corte con las noticias y regresamos con las interesantes análisis y reflexiones de la doctora Isabel Pereira en Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Juan Guaidó, presidente interino de la República, podría viajar esta semana a Brasil para reunirse con Jair Bolsonaro, mandatario de ese país vecino. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, defendió en el Parlamento de España que ambos países mantengan su colaboración en apoyo a Juan Guaidó para lograr restablecer la democracia en Venezuela. La economista Sari Levy destacó que la situación económica que se vivía en el país el 27 de febrero de 1989, cuando se registró el denominado Caracazo, no se parecía en nada a la difícil realidad que en este momento estamos sufriendo todos los venezolanos. En aquel momento hablábamos de una situación de un pequeño incremento en los precios del petróleo, en una situación en la que la economía funcionaba, donde el aparato productivo estaba activo, donde nuestra industria petrolera tenía proyectos inclusive de incrementos en la producción, más allá del nivel de precios que estaba en el entorno, mientras que ahora tenemos una industria petrolera totalmente destruida, no produce ni la mitad de lo que producíamos hace 20 años, no hay capacidad de inversión en la misma y en cuanto al aparato productivo privado está básicamente desmantelado
gracias a este conjunto de medidas que han ido coaccionando, asfixiando al sector productivo nacional a través de controles, leyes, regulaciones e infinidad de elementos. En internacionales, Turquía lanza las mayores maniobras navales de su historia. Y en los deportes, la Vinotinto Sub-17 conocerá hoy en Perú a sus rivales para el suramericano de esta categoría de fútbol, que se disputará en ese país desde el 21 de marzo y hasta el 14 de abril. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos con la doctora Isabel Pereira en Aquí se habla libertad, en esta interesante conversación sobre lo que acontece en nuestro país y nuestras posibles salidas. Isabel, te estaba preguntando yo cuando fuimos al corte de todo esto que tú tanto compartes en conferencias y en tus publicaciones del Estado patrimonialista y el Estado rentista. Para nuestra audiencia que se conecta por rcr.tv, por Periscope RCR750 y por las redes, porque esta es la radio que se ve, transmitámosles a ellos qué significa esto del Estado patrimonialista y por qué eso está casi en el ADN, en la genética del venezolano, y el rentismo del que hemos vivido y lo que este tipo de regímenes socialistas que traen buscadores de esa renta permanentemente de la forma en que sea, ¿no? Bueno, cuando se habla de Estado patrimonialista, lo que se está diciendo es una referencia directa al poder económico del Estado derivado del hecho de que sea el propietario de las fuentes generadoras de riqueza. O sea, tenemos que estar conscientes, en Venezuela el Estado es el dueño de todo aquello que genera riquezas. Y eso es así porque lo decidió el liderazgo político en un momento determinado de nuestra historia. Porque en un momento determinado de la historia se dijo que a los particulares o a los ciudadanos no se le concedería ningún beneficio, ni ninguna garantía, ni ningún derecho de participar en el desarrollo económico, que solamente aquello que el Estado decidiera ceder a los particulares podría ser cedido. Entonces eso hizo que el Estado venezolano se convirtiera en el gran dueño. Él es el gran dueño de la industria petrolera. Las industrias básicas son todas venezolanas. O sea, cuando usted empieza a analizar el patrimonio que tiene el Estado venezolano, eso no se compara con el patrimonio en términos relativos de ningún otro país del mundo. En Venezuela el Estado es el dueño de todo. Uh-huh. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se deriva de eso? Que los grupos que acceden al poder, porque ustedes saben que el poder político es motivo de una lucha, una competencia, donde algunos grupos con sus tesis, con sus ideas, acceden al poder. Entonces, que esos grupos que acceden al poder de repente se encuentran que ellos son unos multimillonarios dueños de todo. Y no solamente eso, sino que las leyes le permiten tomar decisiones que en otras sociedades son imposibles. Piensen ustedes cómo pudo un presidente de Venezuela votar al personal de la principal industria, 18,000 personas de la industria petrolera. ¿Cómo lo pudo hacer?
Lo pudo hacer porque las leyes se lo permitían. El chavismo originario. El chavismo originario, sí, El como dice chavismo- Víctor, que ya regresó. El chavismo originario, pero eso está en las leyes. Nosotros tenemos que tener el valor de examinar nuestras leyes y empezar a hurgar y para determinar cuáles son todos aquellos aspectos de nuestra estructura legal que le conceden y que fortifican el poder de ese gran Estado dueño del patrimonio nacional. Porque entonces los tipos que asumen el poder se encuentran con esa infinitud de capacidades para decidir sobre la suerte del país. ¿Qué eran? Pregúntense ustedes qué era aquel programa a lo presidente. Era un presidente otorgando dinero, otorgando favores, tantos millones para fulano, tantos millones para tal ciudad, pero haciéndolo desde una manera discrecional, lo que le daba la gana a él. Entonces eso no puede ser, así no se construye ninguna sociedad democrática y liberal. Eso era el ejercicio de una forma de dictadura, yo llamo eso la tiranía del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo... Así es, pero Isabel, hay un modelo mental detrás de eso, que es el modelo del caudillo, que tú también has estudiado y que me preocupa mucho porque en estos momentos en donde algunos piensan en gobierno de transición, lo único que no quieren ceder es ese inmenso poder ejecutivo. Piensan en empresas públicas, piensan en organismos y agencias regulatorias, piensan en una PDVSA fuerte que ellos pueden rescatar y piensan en endeudar el país para tratar de tener en sus manos un Estado todopoderoso, pretendiendo que ellos son la generación luminosa que sí lo puede hacer bien. Y allí tenemos el primer peligro. Y piensan también en términos populistas. El otro día yo estaba conversando con alguien y me comentaba, bueno, no quieren tocar la ley del trabajo, que es el legado más perfecto de un líder agonizante, como fue en ese momento Hugo Chávez, que dejó una ley del trabajo que él sabía que no iba a administrar porque él estaba muerto para todos los efectos. Y no lo quieren tocar porque no tienen el coraje suficiente para hablar de claro al país y decir que con esa ley del trabajo no hay reactivación económica posible, ni empleo posible, ni inversión posible. Bueno, es que esas son las paradojas que se enfrenta el liderazgo. El mejor presidente que podamos tener nosotros es aquel que comience a limitar su poder, que comience a ver qué es lo que él no puede hacer, que comience a ver hasta dónde llega realmente su poder y cuál es el dominio del ciudadano frente a él, como digamos presidente de un ejecutivo. Entonces nos enfrentamos a esa, por eso que yo digo que es la gran oportunidad, porque ese abismo está abierto por primera vez claramente en la historia, porque hasta hace algunos años se podía creer, no, si el petróleo está en manos del Estado, el petróleo es de todo, pero ya sabemos que eso es, la gente ya sabe que eso es la gran estafa. La gran estafa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presionar nosotros, los ciudadanos, toda aquella gente que tenemos claro cuál es el camino de la libertad, para que los nuevos líderes que asuman el poder, que tengan oportunidad de hablar al país, comiencen a limitar su propio poder. Si llegan al poder, que limiten su poder. Y esa va a ser la clave para que Venezuela recupere la democracia. No es posible que se piense que aquí hay que designar unas 6 políticas públicas en el área económica, macroeconómica, para cambiar el país. Eso no es verdad, señores. Los cambios son de fondo, son estructurales, son cambios que tienen que ver cómo se ha distribuido el poder en el país. Tenemos que entender por qué el presidente de la República es un archipresidente. O sea que no es solamente porque él ejerce, sino porque todas las leyes le conceden el poder y esas leyes tenemos que cambiarlas. Para que en Venezuela exista democracia, nosotros tenemos que reconocer el poder del ciudadano, la responsabilidad de los individuos en el diseño de su vida, reconocer que la propiedad es una propiedad que no solamente es de los bienes materiales, sino que es la propiedad de tu propia vida. O sea, yo tengo derecho a vivir mi vida como yo deseo. Yo no tengo que aceptar que un presidente me diga qué es los programas que puedo ver, qué periódicos puedo leer, qué trabajo puedo hacer, sino que yo decida que yo soy dueño de mi vida y que soy libre. Entonces esa es la gran batalla que viene ahora en Venezuela. Y eso es lo que va a ser el contraluz frente al cual se van a enfrentar los que aspiran a ser los nuevos líderes. Porque tenemos cómo mirarlos. ¿Quién lucha por la libertad y quién lucha porque ese poder absoluto
del Estado patrimonialista se siga acentuando en Venezuela. Lo vamos a poder medir, eso va a ser como una prueba de ácido para los líderes que vienen. ¿Qué quieres tú? ¿Venezolanos libres, independientes, creativos, dueños de su propia vida, o un Estado que se apodere de todas las posibilidades de desarrollo y de crecimiento del individuo y del ciudadano? Así es, que ha pasado tantos años que el individuo ha estado constreñido a ese poder hipertrofiado del Estado, y hay que convertir, como tú bien lo dices, Isabel, ese Estado patrimonialista en un Estado al servicio de los ciudadanos, ¿no? Porque hay algo que hay que aclarar. No es que en las próximas etapas nuestro gran problema solo son las grandes políticas macroeconómicas. Sí son. Hay que cambiar la orientación de todo. Pero hay, sin dejar de lado, los grandes cambios estructurales. ¿Cómo comenzamos nosotros a avanzar hacia un país de propietarios? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo hacemos para restituir el derecho de propiedad sin cortapisa y sin que las leyes se contradigan en sí mismas y nos otorguen el derecho a la propiedad privada y a la vez nos los quiten? ¿Cómo hacemos nosotros para que el Estado disminuya su tamaño y se quede en los ámbitos que le corresponde y deje que los ciudadanos ejerzan realmente la gestión de las cosas y la administración del país? O sea, esas son las grandes pruebas que tenemos delante, pero son las grandes oportunidades de liderazgo. Entonces, lo que nosotros creemos y lo que yo creo personalmente, y yo como parte de CEDICE he luchado muchísimo por eso, es que tenemos nosotros ahora quizás la lucha más interesante de nuestras vidas, porque es la posibilidad de reconstruir una sociedad en unos términos diferentes. No se trata solamente de corregir la política cambiaria, ni la actuación del Banco Central, ni el manejo de los presupuestos, ni los recursos petroleros. Es cómo vamos a administrar nuestras vidas, cómo va a ser la libertad, o sea, qué lugar ocupa la libertad entre los grandes valores que orientan esta sociedad. ¿Qué papel le toca al individuo? El individuo es inocente, no es culpable, es víctima. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces, yo puedo dejar que el Estado decida por mí, o yo asumo mis derechos y mis obligaciones. Entonces, todas estas cosas salen al tapete, y eso, el liderazgo que nosotros vemos que comienza a brotar por todas partes, porque no solamente son los que aparecen centralmente en Caracas, sino que cuando uno va a cualquier estado del país y hace una reunión con la gente, uno va a Trujillo y se encuentra con gente como Aguilar, o se encuentra en Margarita con otras, o sea, gente maravillosa, fantástica, que tienen la oportunidad de desarrollarse con unas nuevas percepciones de lo que puede ser la sociedad venezolana, y yo creo que esa debe ser nuestra lucha si estamos luchando realmente por la libertad. Y sí, y además... Isabel, hay una cosa muy linda que me está ocurriendo muchísimo, y es que viejos alumnos míos que tuvieron que irse del país, me llaman emocionados para preguntarme si ya llegó la hora de volver, porque ellos quieren volver, quieren aportar al país, quieren integrarse a Venezuela. La gente efectivamente se fue sin romper, esperando que mejores circunstancias se dieran en el país, y eso es esperanzador, ¿no? Bueno, y además si nosotros valoramos la oportunidad que tenemos enfrente, es que yo creo que si nosotros nos comparamos con otras generaciones, esta es la primera vez donde Venezuela, después de todo haber vivido aquellos años de lucha, de independencia, federalismo, es la primera vez que tenemos la oportunidad de luchar por la construcción de la sociedad que aspiramos y que queremos, por la posibilidad de vivir en libertad. O sea, ¿qué es lo más importante que tiene que garantizar un gobierno? Que un ser humano pueda desarrollar todas sus capacidades y potencialidades. Esa es la tarea del gobierno, que pueda vivir en libertad para desarrollar sus potencialidades, que pueda desarrollar sus capacidades, porque eso es lo único remedio contra la pobreza. Entonces, eso es lo que podemos lograr nosotros si somos conscientes, si exigimos que nuestro liderazgo corresponda con las cosas que queremos. No tenemos que conformarnos con medias tintas. Entonces, la lucha ahora es una lucha donde las organizaciones, las asociaciones de vecinos, donde todos tenemos que unirnos para pedir que las cosas sean diferentes. O sea, no someternos. O sea, ¿por qué nos hacemos? O sea, ya no vale hacerse los locos. Cuba está metido en Venezuela, nos hacemos los locos. No, Cuba está metido en Venezuela, está invadido. Aquí está Ramiro Valdés, aquí están los generales cubanos. Hay que sacarlos, pero eso es un reclamo y una exigencia de libertad. Y Nicolás Maduro es venezolano, no es venezolano. Bueno, vamos a reclamarlo.
que las cosas queden claras, que sea transparente todo. Entonces, esos son los grandes reclamos que tenemos que hacer si nosotros queremos construir una sociedad donde vivamos verdaderamente como personas libres, donde acabemos con esa ficción terrible del Estado patrimonialista, porque eso no es simplemente un título. Estado patrimonialista es que te robaron la vida. Estado patrimonialista es que te robaron la libertad. Estado patrimonialista es que te puedan quitar tu propiedad. Estado patrimonialista es que te cierren todos los periódicos y que le digan a los dueños de los periódicos, a los periodistas, no, es que no hay tinta y no hay papel. Y resulta que sí hay tinta y sí hay papel, pero no te quieren dejar que tú formes opinión pública. Yo quiero también dirigirme a los comunicadores. La tarea de los comunicadores ahora se hace una de las más importantes. Vamos a dejar eso para después del corte en tus conclusiones, para que dejes un mensaje pues de propositivo y esperanzador hacia lo que tenemos que hacer los ciudadanos, porque también tenemos que saber que somos los que tenemos que exigir. Vamos al corte y ya regresamos con Isabel Pereira. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y bueno, continuamos con la doctora Isabel Pereira en estos minutos que nos quedan, doctora Isabel. Víctor, no sé si tú querías agregar algo más acerca de que ella, el mensaje que iba a dar a los comunicadores de la misión que tienen y de los ciudadanos, pues que tenemos que ser activos, participar más, exigir, ser más accountability, como dicen los gringos, ¿no? Uh-huh. Pedir rendición de cuentas, ¿no? Víctor. Bueno, no solo eso, Rocío, sino que además tengo el mal sabor de haber leído el infeliz tuit de Barrera Tisca diciendo que él no podía creer que los venezolanos tenían que el optar entre Rubio y Diosdado Cabello. Digamos, hay una responsabilidad que va más allá de ciertos compromisos y pasiones personales y que tiene que ver con el país que busca claridad y que busca también en sus líderes señales claras de que esto se está asumiendo en serio a favor de los ciudadanos. Adelante, Isabel. Uh-huh. Bueno, es que yo creo que esos papeles excéntricos donde tú puedes decir algo así terrible para conmover la opinión pública, yo creo que tenemos que dejarnos eso y ser serios, porque la lucha que tenemos y sobre todo las oportunidades que tenemos son demasiado grandes. Entonces yo he intentado hacer una listica de aquellas cosas que nosotros tendríamos que poner enfrente y decir, bueno, cualquier líder que venga yo lo voy a medir con estas cosas. Entonces, la primera cosa que tenemos que nosotros es que los nuevos líderes comprendan que cuando el Estado es propietario de todo, el ciudadano no tiene absolutamente nada. Y ese líder que pretenda dirigir al país tiene que comprender eso y trabajar
para que esa relación cambie. Por eso yo hablo de un nuevo contrato social. El contrato social no es que el Estado se adueña de todo y le da al ciudadano aquello que le da la gana de dar. No, es el ciudadano. O sea, el poder el ciudadano es el poder. Y el Estado es un ente al cual el ciudadano le transmite parte de sus decisiones y de sus aspiraciones. Entonces eso es lo primero que tenemos que pensar cuando queremos medir un liderazgo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un Estado poderoso o un ciudadano poderoso? Y que eso se lo podamos preguntar. ¿Y qué harías tú para que el ciudadano sea poderoso? O sea, sea poderoso en cuanto a que es libre de opinar. Es poderoso en cuanto a que puede ser propietario de su vida, de sus bienes y de su libertad. Es poderoso en cuanto a que puede ser un sujeto económico libre, que puede generar riqueza. Es poderoso en todos los ámbitos de lo que deciden la propia vida de cada uno de nosotros. Entonces, eso sería, yo diría que la primera exigencia de los ciudadanos. La segunda exigencia es, tenemos que acabar entonces, esto nos lleva a algo indispensable, que es acabar con la tiranía del Ejecutivo. Porque si logramos aquello, indefectiblemente el Estado tiene que reducirse. No puede ser que la industria petrolera las decisiones de la industria petrolera estén en el despacho del presidente de la República. Que él decida quién es el consejo de accionistas, quiénes son la junta directiva, quién es el presidente. O sea, no puede ser. Eso tiene que estar en manos de nuestros otros poderes, que es entre ellos y entre los ciudadanos, porque la industria petrolera no tiene por qué estar en manos del Estado, puede estar en manos de muchas personas. Hay que democratizar en la representación ciudadana, que es la pregunta que se le hace a los noruegos. ¿Cómo ustedes pueden declarar de que los ciudadanos están representados y su industria petrolera está a favor de los ciudadanos? Entonces ellos dicen, porque los representantes elegidos por los ciudadanos son los que definen la estrategia de la industria. No es un despacho, no es un ministro, no es un presidente, no es un rey, no es nada, sino son los representantes que los ciudadanos han elegido para que lleven a cabo las políticas que tienen que hacerse. Entonces eso tenemos que lograrlo, tenemos que entonces acabar con el Estado patrimonialista, voltear el modelo de propiedad, acabar con la tiranía del Ejecutivo, establecer lo que serían las posibilidades de que económicamente puedan actuar como seres libres, que nosotros podemos capacitarnos para generar riquezas y tener libertad para asociarnos y generar riqueza. Entonces esas son pasos que tienen que darse en la sociedad venezolana, que van más allá de solamente definir un conjunto de políticas macroeconómicas. Son los grandes objetivos. Nosotros tenemos que tener libertad de opinar y de formar nuestra opinión, cambiar la educación, todas esas cosas hay que hacerlas. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Isabel Pereira, pues muy buenas conclusiones, y bueno, ya sabemos que los ciudadanos somos los que tenemos la palabra para asumir el cambio en nuestro país. Y hasta aquí llega Aquí se habla libertad. Víctor Maldonado desde lejos, pero aquí con nosotros, y Rocío Guijarro estuvieron acompañándolos en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, y en los controles César Arteaga. Nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750